arrancado la clase pasada. Qué poquito que estamos siendo, che. Bueno, ahí creo que más o menos estamos. Bueno, vamos a arrancar. Total, ya está liberado el que vaya entrando. Se va sumando, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, teníamos. Hola Sonia, ¿cómo andás? Buenas, buenas. Ahí subo, a ver si te. Ahí que te tengo, ahora te agrego. Ahí está. Así ya quedamos las dos. Bueno, entonces, em, vamos con integrales racionales. Bien, pego una repasadita rápida para que entremos en tema, porque en realidad, digamos, lo que voy a pasar ahora son la parte que ya vimos, ¿sí? La clase pasada. Veo que todavía se van sumando de a poquito, por eso empiezo tranqui, ¿sí? Lo mismo ya hay algunos de sus compañeros que están grabando, así que calculo que después se pasan los videos entre ustedes. Em, ¿Qué es lo que tenemos? No, por ahora tengo sueño. Ojo con los micrófonos, gente. Bien. Integrales racionales, ¿sí? Lo que habíamos empezado analizando de las integrales racionales era que eran un método, ¿sí? De integración que vamos a aplicar justamente cuando tengamos planteado un cociente de polinomios, ¿sí? O sea, cuando la función del integrando, ¿sí? Esto que hablábamos, porque es muy importante que a medida que la materia vaya avanzando, ustedes puedan ir adquiriendo lo que se llama el lenguaje técnico, ¿sí? El lenguaje específico de la materia. Generalmente esto hace mucho hincapié cuando ustedes van al teórico, ¿sí? A poder responder una pregunta en el teórico o expresarse en el teórico oral, ¿sí? Entonces traten de, cuando ustedes estudien, practiquen o demás, y de última es una muy buena práctica explicarse entre ustedes cuando estén estudiando, yo te explico a vos, el otro le explica al que sigue y así sucesivamente, tratar de usar lenguaje técnico, ¿sí? Del nombrar, así sea para nombrar los elementos, ¿sí? Entonces, hablábamos que la función del integrando tenía que ser un cociente de polinomios, ¿sí? Y habíamos dicho, tiene que ser una integral de un cociente de polinomios que no puedo resolver por integrales inmediatas o por sustitución, porque antes de entrar en este tema habíamos visto un par de ejemplos donde había integrales como uno sobre uno más x cuadrado o uno sobre x más menos a, que se podían resolver directamente por integrales inmediatas. Y existen otros donde, por ejemplo, el polinomio de arriba es la derivada del polinomio de abajo, o sea, si nosotros teníamos arriba la derivada de la función de abajo, esto se podía resolver directamente por sustitución, ¿sí? Tomando como función esta, ¿sí? A la función a sustituir. Entonces, no es que todos los cocientes de polinomios nos vamos a ir a una integral racional. Nos vamos a ir a una integral racional cuando haya un cociente de polinomios y no puede ser resuelto por inmediatas ni por sustitución, ¿sí? En ese caso, lo primero que había que hacer era clasificar
el grado del polinomio numerador y el grado del polinomio denominador y comparar, ¿sí? Lo vamos a hacer entrar toda la fórmula porque en realidad estas incluso ya están desde la semana pasada subidas y demás. Espera que la vuelvo para atrás. Acá. Em, ¿Qué pasa si el grado del numerador era mayor al grado del denominador? Perdón, si el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces directamente podíamos pasar a hacer la descomposición en fracciones simples, que significaba a esa fracción, a ese cociente de polinomios, convertirlo o descomponerlo en una suma de varias fracciones, que justamente la resolución de esa suma de fracciones sería el cociente de polinomio que tenemos nosotros para integrar y que me va a permitir, mediante la propiedad de integrales de suma de funciones, suma y resta de funciones, integrar cada término, integrar cada una de esas fracciones que son más simples de manera inmediata o por sustitución, ¿sí? En el caso de que el polinomio numerador no fuese de menor grado que el denominador, entonces íbamos a tener que pasar por esta etapa que tenía que ver con realizar la división. No vimos un ejemplo de esto todavía, esto lo vamos a ver hoy, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones, sea que los dos polinomios son del mismo grado o que el polinomio numerador es de mayor grado que el polinomio denominador, entonces en cualquiera de esas dos, primero vamos a tener que resolver la división. Fíjense que este cociente que está planteado, lo que me plantea es justamente una división, ¿sí? Entonces vamos a tener que resolver esa división que nos va a dar de resultado un cociente y un resto. Y luego vamos a plantear que el cociente de polinomios que tenemos es justamente a ver, la división de polinomios, para que no use la misma palabra, de polinomios que tenemos es igual al cociente, resultado de nuestra división, más el resto dividido el divisor, ¿sí? El resto dividido el divisor. Esa suma son dos términos que juntos forman el cociente de polinomio que teníamos al principio, ¿sí? Entonces acá vamos a poder separar en dos partes la integral de cada una de estas partes. El tema es que el cociente que está formado por el resto dividido el divisor vuelve a ser una situación de cociente de polinomios, de integral racional. Pero ahora estamos seguros y seguras que el numerador es de menor grado que el denominador, simplemente porque es el resto de la división, evidentemente que este resto tiene que ser de menor grado que este cociente, que este divisor, ¿sí? Entonces, en solo este término, que sería este cociente, vamos a ir a descomposición en fracciones simples y arranca el método desde ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Cuando ya estamos posicionados en un cociente de polinomios donde el numerador es un polinomio de grado menor al polinomio denominador, entonces vamos a ir directamente al método de descomposición en fracciones simples, pero en este método la forma de resolver o la forma de plantear estas fracciones simples, esta suma y resta de fracciones simples, tiene que ver con cómo son las raíces del denominador, ¿sí? Si las raíces del denominador son simplemente raíces reales y distintas, íbamos a tener un formato para armar la descomposición en fracciones simples. Si las raíces eran reales iguales, teníamos otro formato. Estos dos son los que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y después teníamos una situación que era una combinación, poder trabajar con algo que tiene las dos situaciones mezcladas, que ahora ya lo vemos en 2 minutitos. Existe otra posibilidad y es que este polinomio denominador tenga raíces complejas conjugadas, ¿sí? En el caso de que tenga raíces complejas conjugadas, hay que resolver otro método, ¿sí? Que no lo vamos a ver en este cursado, que yo les recomendé que para verlo a este método para raíces complejas, lo hagan desde el práctica de análisis matemático de Raúl Capagli, ¿sí? Que está muy simple. No quiere decir que es el único lugar donde lo pueden ver. Seguro, hay un montón de apuntes y de donde los pueden buscar este tema y va a estar, aparte de los libros, el Stewart, el Venturini, yo creo que seguramente también lo tiene, el Rabuffetti, ¿sí? En este caso no lo vamos a dar y por lo tanto tampoco lo voy a tomar en el parcial a estas, a las raíces complejas, ¿sí? Las otras tres, sí.
Después habíamos visto cómo se resolvía una situación de raíces reales y distintas, o sea, cuando el denominador tiene raíces reales y distintas, y habíamos visto este ejemplito, ¿sí? Donde justamente tomábamos al cociente de polinomios, ¿sí? Fíjate que el numerador era de grado 1, el denominador era de grado 2, o sea que se cumplía esto de numerador de menor grado que el denominador. Pasábamos a descomposición en fracciones simples, factoreábamos el denominador, sacábamos raíces del denominador, tenemos dos raíces reales y distintas, y planteamos este mismo cociente pero con el denominador factoriado, ¿sí? Fíjense fíjense de plantear correctamente la descomposición por raíces, ¿sí? Porque la mayoría de las veces lo vimos mucho en el parcial, ahí respondo esa pregunta que está por ahí. Em, es que ustedes se olvidan que el factoreo es A por X menos X1, perdón que se me... un segundito, ahí está, falta un cartel de aprobación y está. Por X menos X1, por acá, por X menos X2, de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá? Que las raíces van a ir cambiadas de signo y que adelante tenemos, este es el mayor error, olvidarse el coeficiente principal. Muchísimos de los casos que se ven, el coeficiente principal vale 1, pero no quiere decir que siempre va a valer 1. En muchos casos vale 1, en otros no. Entonces, si yo me olvido que ahí adelante va el coeficiente principal, probablemente en los casos donde el coeficiente sea distinto de 1, le voy a terminar, ¿sí? Bien, entonces, cociente factoriado, ¿sí? Numerador, polinomio como lo teníamos, ¿sí? Cociente, denominador, perdón, factoriado, numerador igual que lo teníamos, ¿sí? Y nos vamos a ir a plantear esta estructura, ¿sí? Para las fracciones simples. Fíjense que tiene 1 sobre el coeficiente principal más dos fracciones que tienen que ver con que este denominador tiene dos raíces, ¿sí? Entonces, en cada uno de los denominadores íbamos a acomodar, ¿sí? Uno de los factores en los que se factorea literalmente nuestro denominador, ¿sí? Fíjense que entonces, como acá el coeficiente principal valía 1, simplemente tengo 1 sobre 1, desaparece esta fracción, y en cada una de las fracciones tenemos acomodado uno de los denominadores, uno de los factores que forman parte de nuestro denominador, ¿sí? Una vez que teníamos esto, pasábamos, voy rapidito porque de vuelta, esto ya lo vimos, pasábamos el denominador multiplicando hacia la derecha, hacíamos distributiva, cancelábamos, simplificábamos los factores que fuesen necesarios y nos quedábamos con una ecuación que ya no tiene denominadores, ¿sí? Una ecuación lineal. Para poder encontrar los valores de A y de B usábamos las raíces conocidas, ¿sí? En un caso x vale 2, en el otro caso x valía -1. Acuérdense que acá no son cambiadas de signo, es tal cual la saqué de Bhaskara. Y una vez encontrado A y B, podíamos formar nuestra suma de fracciones, ¿sí? Si sumásemos estas dos fracciones, obtendremos de vuelta nuestro cociente de polinomios. Ahora llevamos eso a la integral y eso nos permite separar la integral en dos términos, ¿sí? Generar para cada una de las integrales su símbolo de integración y su diferencial y no olvidarnos después que los factores multiplicativos salen afuera de la expresión de integración, ¿sí? Acá lo que habíamos planteado era que teóricamente cada una de estas se debería de resolver, ¿sí? Con una sustitución, ¿sí? Pero en realidad, como era tan repetitiva esta sustitución y siempre la hacíamos de la misma manera, entonces directamente nos íbamos a aprender como si fuera una regla de tabla, ¿sí? Donde cuando tuviéramos 1 sobre x más menos a,
directamente la integral era el logaritmo natural de lo que estaba en el denominador, que era lo que tenemos acá, ¿sí? Disculpen, chicos. ¿Qué sucede acá? Esta reglita yo se las había agregado en la tabla al principio porque justamente sabía que le veníamos a usar acá, ¿sí? Fíjense que en este caso nos quedaba simplemente 3 por el logaritmo natural de x menos 2 menos 1, que no veo el 1, ¿sí? Es directamente el menos, logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Y no olvidarse, voy a volver un segundo para atrás, y no olvidarse nunca la constante, gente, ¿no? La constante de integración, porque por más que hayamos visto inmediatas, sustitución y ahora vamos a racionales, siguen siendo métodos de integración para integrales indefinidas. O sea, seguimos estando dentro de la temática de integrales indefinidas, ¿sí? Bien, avanzamos. Luego habíamos planteado cómo varía este planteamiento cuando las raíces son reales pero iguales, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá tenemos justamente planteado la estructura, ¿sí? Donde seguimos teniendo uno sobre el coeficiente principal, pero ahora las fracciones en lo que cambian rotundamente es en sus denominadores, ¿sí? El denominador comienza siendo la máxima potencia que tenemos acá y luego vamos bajando de a un grado, ¿sí? No, me quedó un segundo, pero es para que no sigamos escuchando ruiditos. Bien, entonces, con esto también habíamos planteado un ejemplito, ¿sí? Y, por supuesto, siempre lo primero es el análisis si el grado del numerador es menor al grado del polinomio denominador. Cumplimos con eso, pasamos descomposición en fracciones simples. Observemos que acá las dos raíces son iguales, entonces estamos en un caso de raíces reales iguales. Y para expresar el factoreo, acá vamos a volver a hacer hincapié en esto. No olvidarnos que el factoreo era a por x menos x1 por x menos x2. Por lo tanto, fíjense que este a es distinto de 1, vale 2, ¿sí? Y si yo planteo x más 3, porque cambiamos de signo, ¿no? Por x más 3, es lo mismo que directamente 2 por x más 3 al cuadrado, que sería lo que tenemos acá, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos eso, nos vamos a plantear cómo sería la estructura de nuestra descomposición en fracciones simples, ¿sí? Fíjense que ahora el coeficiente principal es distinto de 1, entonces fíjense que tenemos la fracción 1 sobre a, ¿sí? Abrimos corchete, adentro de acá vamos a acomodar cada una de las fracciones. El primer denominador es todo nuestro denominador sin el coeficiente, ¿no? Este queda afuera, porque este ya lo usamos aparte. Eh, el 3, el x más 3 al cuadrado, ¿sí? Y en la siguiente fracción bajo un grado, con lo cual voy a la potencia 1. Y recuerda que íbamos bajando hasta llegar a la potencia 1. Entonces acá en un solo paso que bajo, ya estoy en la potencia 1. Estos son los denominadores de mis fracciones simples. Y luego el procedimiento era muy parecido. Empezábamos despejando, ¿sí? Pasando ese denominador que estaba factoreado, multiplicándose el lado derecho, distributiva, simplificaciones en los casos en los que correspondan. Y cuando llego de vuelta a la ecuación sin denominadores, lineal, ahí empiezo a analizar qué voy a hacer, porque sigo teniendo dos incógnitas, A y B, pero solo voy a poder encontrar una con el valor que tenemos conocido de raíz, porque en realidad las dos raíces valían lo mismo, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el otro coeficiente, habíamos dicho que acá había que darle un valor arbitrario a x, que la única condición es que no podía ser igual al valor de x que ya hayamos utilizado, ¿sí? Y por otro lado, utilizar el coeficiente calculado, ¿sí? Entonces, elegimos un valor distinto para evaluar la segunda raíz y utilizamos el coeficiente ya calculado, ¿sí? Bien.
despejábamos el valor del segundo coeficiente, digamos, de las fracciones, y con esto completábamos nuestras fracciones simples, ¿sí? Fíjense que acá yo ya distribuí este 1/2 en una y en otra. Bien. Acá fíjense que vamos a tener justamente el ejemplito, ¿sí? De esta situación. Miren que se me tildó. Ahí está. Bueno, empezamos por introducir estas fracciones, ¿sí? En nuestra función del integrando. Eso nos permite separar este integral en dos. Para cada integral hay símbolo de integración y diferencial, ¿sí? Y luego resuelvo. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Primero vamos a sacar por fuera los coeficientes, ¿sí? Fíjense que en el primer caso tenemos 3/2 y en el segundo caso va a ser 1/2 el coeficiente, ¿sí? Luego, cuando ya tenemos acomodadita esta parte, como tenemos acá, la segunda, que tiene como denominador x más 3, se sigue ajustando a lo que habíamos visto en el caso anterior, en el cual nos daba como función primitiva el logaritmo natural de todo eso que estaba en el denominador, en este caso el x más 3, pero la otra corresponde a una potencia. Entonces, para resolver esta potencia, habíamos dicho que íbamos a utilizar otra regla de derivación, perdón, de integración, em, que tiene que ver con tener una función elevada a una potencia, ¿sí? Y a su vez tener presente la derivada de esa función, que es un poco la situación que están planteándose acá, ¿sí? Lo que tienes que, para que podamos visualizar mejor, este denominador que esté elevado a una cierta potencia n, lo que hay que hacer es subirlo con exponente negativo, ¿sí? Y una vez que ya lo tengo arriba con exponente negativo, entonces simplemente aplico la regla de integración que corresponde, ¿sí? Casi siempre es una sustitución. Entonces, en este caso nos va a dar x más menos a elevado, a ver, a la potencia más 1, ¿sí? Que va a ser una potencia negativa. Acá tenemos el ejemplito resuelto, a ver, falta un poquitito más, ahí está. Fíjense que acá este x más 3 elevado a la 2, lo que hago es elevarlo a la menos 2, ¿sí? Entonces lo puedo subir. Y luego trabajo con esta integral como lo teníamos acá planteado. Bien, con eso terminaba esta parte de la presentación, ¿sí? Ahora, vamos a dejar de compartir esta parte y vamos a ver la resolución de unos ejercicios combinados. A ver que se comparta. Todos vemos ya la hojita cuadriculada. A veces está tardando un poquito en compartirse Sí, algunos de ellos. sí, sí, se Perfecto. ve. Sí, se ve, Vero. De 10. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Fíjense que nosotros, perdón que me había quedado pendiente una preguntita y me olvidé antes. Por acá pregunta, profe, ¿las raíces complejas serían las integrales con arco tangente? Sí, van por ese lado, tienen unas que son con arco tangente. Lo mismo, no van al parcial, ¿sí? Las raíces complejas, estudienlas para el teórico. No para el teórico, no para el teórico del parcial, para el final, ¿sí? Em, se- Sepan qué tipos de raíces me pueden tocar en una integral racional, ¿sí? En el denominador, y sepan que para cada tipo de raíz hay una metodología distinta y estudiense la estructura de cada una. No solo en el práctico no damos generalmente ejercicios con raíces complejas, sí con modos racional, o sea, sí una integral racional para resolver, incluso en el parcial les doy integrales racionales para resolver,
pero no necesariamente, pero vamos a trabajar con las raíces que estamos trabajando acá, ¿sí? Para no darle tanta vuelta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Fíjense que a diferencia de los ejercicios que estábamos viendo hasta recién, miren, vamos a hacer un poquito de zoom por acá. A diferencia de los ejercicios que estábamos viendo recién, este ejercicio en su punto de partida está el denominador factoriado, ¿sí? Fíjense que el polinomio denominador no está desarrollado como está el polinomio del numerador, está factoriado, ¿sí? Como justamente en uno de los pasos más adelante vamos a tener que factoriar, ¿sí? A ver, denme un segundo. A ver, ahí me escuchan bien? ¿Sí, no? Ahí está. Em, Como en uno de los pasos más adelante vamos a tener que factoriar y el factorio de un polinomio ya me muestra las raíces de ese polinomio, en realidad nosotros no vamos a irnos al polinomio desarrollado, no es que vamos a volvernos al formato anterior, vamos a aprovechar esto que ya me allanaron el camino al dármelo ya factoriado. ¿Qué es lo importante? Porque muchas veces llegamos a los exámenes y como el ejercicio no es exactamente igual como el que yo hice, ya me pierdo, ¿sí? La idea es que entendamos los pasos que tenemos que seguir. ¿Esto es un cociente de polinomio? Sí. ¿Tengo posibilidad de resolverlo por sustitución o por inmediata? No. Bueno, entonces vamos por racionales porque es un cociente de polinomios, ¿sí? Estos polinomios pueden presentarse desarrollados como se presenta el del numerador o factoriados como se presenta el polinomio del denominador y no cambian nada, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que ya ese denominador, al estar factoriado, me está mostrando cuáles son las raíces del polinomio denominador. Y que eso me dice la cantidad de raíces que tiene, me va hablando del grado de ese polinomio. Entonces, yo tengo dos factores, el x menos 1 elevado al cuadrado y por otro lado el x menos 2, ¿sí? De este x menos 2 puedo calcular, digamos, simplemente por despeje, de que si x valiera 2 todo esto se haría cero, entonces esta es una de las raíces del polinomio denominador, ¿sí? Por otro lado, x menos 1 es igual, perdón, x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Este es el otro factor, entonces de acá yo encuentro que otra de las posibles raíces es que x valga 1, ¿sí? Si x vale 1, se nos hace cero y todo lo demás se hace cero, entonces se hace cero el polinomio denominador. Pero por otro lado, este grado que tenemos acá nos está hablando de que esa raíz es una raíz múltiple, porque en realidad yo ahí tengo dos paréntesis x menos 1, ¿no? O sea, si nosotros, vamos a alejarnos un poquito, si nosotros quisiéramos despejar, no despejar, simplemente desglosar para que lo observemos más en detenimiento, en realidad yo tengo x menos 1 por x menos 1 por x menos 2, ¿sí? De esta manera, ¿sí? O sea, hay dos factores x menos 1. Por lo tanto, esta raíz x igual a 1 es usada en estos dos factores, ¿sí? Y x igual a 2 sería la otra raíz del polinomio denominado, ¿sí? Con eso yo puedo analizar que estoy digamos, en presencia de una situación mezcla, ¿sí? Una combinación. Una parte de las raíces son reales y distintas, porque una vale 2 y la otra vale 1, entonces ahí tengo números reales y distintos, pero por otro lado también tengo raíces reales iguales, como son estos dos unos, ¿sí? Entonces vamos a tener que combinar. Fíjense que yo acá les pegué las dos etiquetitas. Ahí va. Em, Donde les plantea cómo era la estructura para raíces reales distintas y cómo era la estructura para raíces reales iguales, ¿sí? Entonces, en el caso de tener raíces reales distintas era acomodar cada uno de los factores
polinomio denominador en cada uno de los denominadores de las fracciones. En el caso de reales iguales, empezábamos con un denominador a la potencia máxima a la que parecía y después íbamos bajando de un grado hasta llegar a potencia uno, ¿sí? Entonces vamos a combinar esas dos situaciones, ¿sí? Por un lado, vamos a tener dos fracciones que tienen que ver con este x menos uno al cuadrado, ¿no es cierto? Que tiene dos raíces que valen uno. Entonces voy a tener por un lado el x menos uno al cuadrado, por el otro lado el x menos uno solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá habíamos dicho que los denominadores se iban a armar como, en el caso de raíces reales iguales, el factor completo, ¿sí? Y después ir bajando de a un grado hasta llegar a la potencia uno, que es lo que sucede acá, bajo un solo grado, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener una fracción con el otro factor que está acá presente, que es el x menos 2, que simplemente es distinto, ¿sí? Fíjense que acá nosotros habíamos armado, o habíamos escrito hace un ratito, que esto era lo mismo que tener tres Dale, paréntesis. pues, pausa mejor porque yo no estoy logrando ver este curso. A ver, chicos, Sí me lo les estudié, voy sé que a está al fondo, pero está poner en desarrollando Por todo eso. su... favor. Ay, Pero bueno, cualquier cosa, Tícera, muteo porque ahí estamos. De última, pongan ustedes todos los micrófonos en silencio, chicos, si me quieren preguntar algo, lo abren, listo, ¿sí? Bien. Entonces, em, ¿qué es lo que teníamos acá? Si yo este factoreo que dice x menos uno al cuadrado por x menos 2 lo desarmo en el sentido de observar los tres factores, observar este factor, o sea, el x menos uno por el x menos uno por el x menos 2, fíjense que esto me da una idea de cómo voy a tener que formar mis fracciones, ¿sí? Este x menos 2 que estoy poniendo es porque justamente cuando las raíces eran reales y distintas poníamos un factor en cada denominador. Pero en el caso de que sean iguales, poner uno en cada denominador me va a dar dos fracciones iguales. Por eso, para raíces iguales se utiliza la máxima potencia y bajar de a uno, ¿sí? Todo eso ya lo hicimos por acá y ahora pasábamos el mismo procedimiento que se hace en los métodos anteriores. El denominador que pasa multiplicando al lado derecho, se distribuyen los tres fracciones que teníamos, se simplifican en cada caso, ¿sí? Este también lo voy a subir, pero por los dos para lo que estén copiando. Se simplifica en cada caso lo que corresponde dentro de cada término y nos quedamos con una única ecuación, ¿sí? Que la tenemos abajo recuadrada en rojo, que ya no tiene denominadores, ¿sí? Esta ecuación ya no tiene denominadores. Y tenemos tres incógnitas, ¿sí? Los tres coeficientes que corresponden a las tres fracciones simples en las que estamos intentando descomponer nuestro cociente de polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar los valores de estos tres? Justamente combinar métodos, así como se combinó métodos para armarlas, se va a combinar métodos para resolver esta parte. Acá va. Entonces, partimos de la ecuación eh, a la que acabamos de llegar, ¿sí? Primer paso, utilizar las raíces conocidas, las que ya tenemos. Por un lado estaba el uno, por otro lado estaba el 2, ¿sí? Ese es el método para raíces reales distintas, utilizar todas las raíces que conozco. Eso nos va a permitir, ¿sí? Averiguar el valor de A y el valor de C, ¿sí? Pero me está faltando averiguar el valor de B. Y como acá caemos en que no tenemos más raíces, entonces pasamos a utilizar la parte del método de raíces reales iguales. Entonces yo, cuando llego a esta etapa, lo que hacíamos era elegir un valor de X, ¿sí? Un X, o sea, un valor de X para simplemente reemplazar, ¿sí? Y utilizar los coeficientes que ya habíamos calculado. Ya habíamos calculado A, ya habíamos calculado C, le doy yo un valor de X arbitrario. La única condición que tiene este valor de X es no haber sido utilizado antes, o sea, en cada una de las raíces que hemos calculado y que hemos utilizado acá, esos valores no se pueden volver a usar. Fíjense que en este caso terminamos despejando que B vale menos 5, ¿sí? Y ya con los tres, bueno, directamente planteo cuál es la integral. Fíjense que tenemos las tres fracciones simples, ¿sí? Y nuestra fracción
no sé cómo decir, no vamos a decir compleja, pero completa, digamos, em, pasábamos a averiguar los valores de A, B y C y completábamos estos valores, ¿sí? Completamos el valor de A y B y C, ya completito, pasamos a la integral. Acá yo acorté un pasito que sería abrir el símbolo de integración, poner todos estos tres, cerrar corchete y después poner el diferencial como el planteamiento de reemplazar este cociente por la suma de los tres términos, ¿sí? Acá directamente agarramos a cada término y es como si ya lo hubiésemos puesto y aplicado la regla de integrales de suma y resta de funciones, ¿sí? En cada caso, miren, nos vamos a acercar un poquitín. En cada caso, analizamos para cada término si hay algún factor multiplicativo que haya que sacar del símbolo de integración, ¿sí? En este caso teníamos el -4. No tan cerca. En este caso, acá. En este caso teníamos el -4 como coeficiente, ¿sí? De esta fracción. Por otro lado, yo saco el 5, pero ya tiene un menos afuera, entonces me queda un -5, ¿sí? Y en este otro caso el 6. Integrábamos el 6. Sacábamos afuera el símbolo de integración 6. Una vez que ya las tengo pasadas en limpio esta parte, entonces empiezo a buscar para cada una de las integrales cuál es el modelo que ajusta. Fíjense que van a tener, digamos, identificado cuál es el formato que necesito para integrar, ¿sí? Acá tenemos 1 sobre x más menos a. Esto lo habíamos visto con reglita de tabla y lo vimos en la primera parte. Se podía integrar como el logaritmo natural de lo que estaba en el denominador. Tenemos dos de este tipo y una en la que tenemos una función elevada a la potencia. Entonces, en estas nos tomamos un paso más para elevar ese denominador, ¿sí? Con exponente negativo y recién ahí aplicar la reglita, porque me voy a hacer para atrás porque así acá las tenemos las dos. En esta, que sería esta que estamos aplicando acá, era importante poder visualizar la potencia a la que está elevada mi función, ¿sí? Entonces, si yo la tengo en el denominador a la función, si yo la dejo acá bajito, yo veo como que mi potencia vale 2. Y en realidad mi potencia tiene que valer -2, ¿sí? Porque tiene que estar la función en el numerador. Entonces, con esa potencia ya puesta como negativa, ahí aplico mi regla y según mi tablita me dice tengo que sumarle 1 y ese mismo numerito bajarle, que es muy parecido al procedimiento de cómo se integran potencias de X, ¿sí? Pero no es que estemos, o sea, no estamos aplicando esa regla. En realidad esto se resuelve por sustitución, pero son tan repetitivas que directamente aprendimos la estructura de esta sustitución, ¿sí? Una vez que he integrado los tres términos, nunca olvidarse que tiene que aparecer la constante, ¿sí? Tiene que aparecer la constante de integración, porque ya resolví las integrales. Siempre repito esto porque es muy común ver estos errores, ¿sí? Cuando desaparece el símbolo de integración y el diferencial, tiene que aparecer la constante de integración, ¿sí? Que tenemos por acá. Y en este pasito lo único que hicimos es tomarnos un tiempito más para, bueno, para que quede acomodadito, digamos, los coeficientes. Nada más, ¿sí? Muy bien. Este sería el caso de raíces combinadas, algunas distintas y otras iguales, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es una situación, un segundín, una situación de numerador mayor grado que el denominador, ¿sí? Esperen un segundito que... Ahí está. Ustedes no lo ven, pero a mí me estaba haciendo un cartel. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Cuando empezamos la clase dijimos, una de las situaciones que nos puede pasar es que el polinomio numerador sea de menor grado que el denominador y entonces íbamos directamente a descomposición en fracciones simples, que es todo lo que hemos trabajado hasta acá.
ya, o sea, estando en esa situación, si llegábamos ya a descomposición en fracciones simples, analizábamos cómo eran las raíces del denominador y entonces ahí teníamos reales distintas, reales iguales, una combinación, todo lo que vimos hasta acá. ¿Qué pasa si el numerador es de mayor grado que el denominador o si ambos tienen el mismo grado? Si ambos polinomios tienen el mismo grado. En ese caso teníamos que pasar a la división, teníamos que resolver la división de polinomios. Entonces, lo que vamos a ver acá es justamente una situación de esa, ¿sí? Tenemos un polinomio numerador que es de grado 3 y un polinomio denominador que es de grado 2. Entonces, en este caso, sí o sí, tenemos que resolver la división, ¿sí? Este método de resolver la división, recordemos que es tanto para los casos en los que el numerador sea mayor que el denominador, como si son iguales, ¿sí? En ambos casos hay que efectuar la división previa. Res- Recordemos un poquito. División, ¿sí? División de cociente de polinomios, ¿sí? Acomodo el polinomio divisor, perdón, el dividendo, el divisor y voy a resolver la división que ahora vamos paso por paso. ¿Qué reglas tenía que tener para poder resolver esta división? ¿Sí? El dividendo, que lo tenemos por acá, el dividendo, ¿sí? Tiene que ser tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente, ¿sí? Completo y ordenado en forma decreciente. O sea, todas las potencias de x de la mayor potencia hacia la menor potencia y tienen que estar todas presentes, desde la máxima potencia que aparezca hasta la potencia cero inclusive, ¿sí? O sea, no tengo término independiente, tengo que agregar un cero, ¿sí? ¿Qué pasaba? Este polinomio tiene todas las potencias, pero ¿qué pasaba si no falta una potencia? No sé, me falta la potencia de x al cuadrado, agregaba cero por x al cuadrado para completar el polinomio, ¿sí? Si no me acuerdo de esto o me trabo, voy a conceptos previos que está en la primera parte de la materia y ahí buscan en expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Creo que está la división o en operaciones de polinomios. No, en operaciones de polinomios me parece que está la división, ¿sí? Y recuerden que ahí está todo punto por punto para hacer, ¿sí? A diferencia del dividendo, el divisor solo necesita estar acomodado, ordenado en forma decreciente de potencias, ¿sí? No hace falta completarlo. En este caso está completo, si no estuviese completo, tampoco hace falta, ¿sí? Recordemos un poquito la división. Tomo el primer término del dividendo y lo voy a dividir con el primer término del divisor a un costadito. Fíjense que yo agarré esta x al cubo dividido esta x al cuadrado que está acá, la división hecha, ¿sí? Lo voy señalando. Esa x al cubo dividido x al cuadrado me va a dar x. Este resultado vengo por acá y lo pongo por acá, que va a ser el primer término de lo que va a ser mi cociente, ¿sí? Y ahora empiezo a multiplicar. Este valorcito que tenga acá, multiplico por cada uno de los términos del divisor. Voy despacito, pero a ver si recuerdan. Este por cada uno de los términos del divisor, ¿sí? Cada vez que yo voy multiplicando x, por ejemplo, por x al cuadrado, me va a dar x al cubo. En mi caso, yo lo que hago es venir y ponerlo debajo de la potencia de x que sea del mismo tipo de potencia, se dice del término semejante, ¿sí? Y yo le cambio de signo, ¿sí? Entonces hago x por x al cuadrado, x al cubo, va debajo del x al cubo, a mí me dio más x al cubo, cambio de signo, pongo menos x al cubo, ¿sí? X por menos 2x, me quedarían menos 2x al cuadrado, van a ir debajo de las x al cuadrado, cambio de signo, más 2x al cuadrado. X por menos 15, me queda menos 15, cambio de signo, me queda más 15 y va debajo de la x que tiene potencia 1, ¿sí? No se trata de que yo cada vez que tengo que ir poniendo, cada vez que multiplico, pongo este uno al lado del otro. No, yo lo que me fijo es ponerlo debajo de la potencia que sea semejante, o sea, que tenga debajo del término que tenga la misma potencia de x, ¿sí?
yo voy haciendo el ejercicio de cambiar de signo cada vez que lo voy colocando acá, para que ahora en el siguiente paso, cuando ya terminé, cuando a este término ya lo multipliqué por todos los términos del divisor y los acomodé con sus correspondientes signos aquí abajo, yo ahora directamente sumo, ¿sí? O sea, sumo estos dos, sumo estos dos, sumo estos dos. ¿Por qué sumo y no resto? Porque yo fui cambiando los signos cuando los fui acomodando. Si ustedes no cambian los signos cuando los acomodan, entonces ahí en vez de sumar van a restar, porque en realidad lo que hay que hacer es una resta. Pero como yo ya cambié los signos, es como que esa resta ya la distribuí en todos los términos, ¿sí? Fíjense que yo resuelvo las columnas donde puse un elemento, digamos, debajo, como esta y esta, y transporto a aquellas que no tienen, porque es como que a este 16 le sumo 0, me sigue quedando 16, pero traslado toda la fila de lo que me quedó, ¿sí? No dejo algo colgando acá arriba sin operar. Traslado toda la fila de lo que me quedó, ¿sí? Y ahora voy a tomar el primer término de lo que quedó y lo voy a llevar hacia un costado y lo voy a dividir, ¿sí? Por el primer término de mi divisor de nuevo, ¿sí? Pero con lo que me quedó. Entonces este menos x al cuadrado dividido este x al cuadrado, me queda menos 1. Este numerito va a parar acá a continuación en el cociente. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Este va a multiplicar a todos los términos del divisor. Cada vez que multiplico cambio de signo. Entonces tengo menos 1 por menos 15, 15. Positivo, cambio de signo, menos 15. Menos 1 por menos 2x, menos 1 por x cuadrado. ¿Sí? ¿Importa si yo empecé a multiplicar por el de adelante o por el de atrás? No, no importa, porque yo voy a multiplicar este término del cociente con todos los términos del divisor, les voy cambiando los signos y los voy a poner debajo del que tenga el término semejante. Entonces, por donde empiece es exactamente lo mismo, ¿sí? Resuelvo sumando, en definitiva, sumo las columnas y fíjense que en este momento yo ya cerré y dije este es mi resto y la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que no tengo que seguir dividiendo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que no tienen que seguir dividiendo? A ver. Porque el grado del polinomio resto sería menor que el del polinomio divisor. Perfecto, perfecto esa respuesta. Así tal cual. El polinomio resto tiene que ser de menor grado con respecto al polinomio divisor. En ese momento la división terminó. Por eso, cuando estábamos acá, perdón, en este paso donde nos había quedado menos x al cuadrado más 5x más 16, yo seguí dividiendo, porque este polinomio tenía grado 2 y mi divisor tiene grado 2. Entonces todavía no había llegado a un grado menor, ¿sí? Cuando ahora ya llegamos a grado 1, listo, ahí se cortó la división. Entonces, recojo lo que hemos obtenido, ¿sí? Por un lado, el cociente, ¿sí? Que es el que tenemos acá, por un lado, el cociente, y por otro lado, el resto, ¿sí? Con esos dos con estos dos nos vamos a ir a armar, vamos a hacerlo desde un poquito más lejos para que se vea. Nos vamos a armar la estructura que equivale a nuestro cociente de polinomios inicial, ¿sí? Fíjense que nuestro cociente de polinomios va a ser igual a el polinomio cociente. ¿Vale? Yo entiendo que a veces nos confundimos porque la palabra es la misma, pero acá estamos hablando de nuestra división de polinomios, ¿sí? Nuestra función racional va a ser igual al polinomio cociente, x menos 1 en nuestro caso, más el resto dividido el divisor, ¿sí? Fíjense que esto significa que a ver si lo vamos a hacer por acá. Acá ya está acomodadita, pero nuestro x al cubo, nuestro x al cubo menos 3x al cuadrado menos 10x más 16 dividido x al cuadrado menos 2x menos 15 es igual a nuestro cociente x menos 1 más el resto
3x más 1 dividido el polinomio divisor, que era x al cuadrado menos 2x menos 15, ¿sí? Esta suma de estos términos equivale a nuestro cociente de polinomios, ¿sí? A nuestro fraccionario. Como eso estaba dentro del símbolo de integración, que es lo que vemos acá, como este cociente de polinomios estaba dentro del símbolo de integración, lo que nosotros podemos decir es que esta suma ahora está dentro de nuestro símbolo de integración. Entonces, lo que hicimos es integrar cada término por separado. Integro lo que sería el cociente por un lado y lo que es el resto dividido el divisor por otro, y esta fracción ahora corresponde nuevamente a una integral racional, pero ahora el numerador tiene menor grado que el denominador. Entonces eso me dice, ahora anda descomposición en fracciones simples. Fíjense que esto lo vemos así en su totalidad, ¿sí? Era el principio de nuestra integral racional desde la que partimos, ¿no es cierto? En ese caso, no podíamos ir a descomposición en fracciones simples derecho porque el polinomio numerador era de mayor grado que el polinomio denominador. Entonces hubo que hacer la división, con esa división reestructurar nuestro cociente de polinomios y ahora tenemos una más pequeña donde sí podemos aplicar descomposición en fracciones simples. Entonces ahora nos vamos a ir a hacer esa parte, ¿sí? O sea, vamos a trabajar solo con esta partecita que teníamos acá, ¿no? Acá. Solo con esto vamos a trabajar. Esto, ¿por qué no lo voy a seguir trabajando ahora? Porque en realidad esto se integra de manera inmediata, ¿sí? Son integrales de tabla. Pero esto todavía hay que hacerlo en la descomposición factorial, ¿sí? Entonces, nos vamos a trabajar acá con la descomposición factorial de nuestro cociente de polinomios, ¿sí? Acá se ha hecho un lío. ¿Vale? ¿Qué pasó acá? Vamos a borrar las cositas de acá. Bueno, em, sentimiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por un lado, como ya sabemos que ahora el numerador es de menor grado que el denominador, entonces de vuelta me voy a concentrar en el denominador, ¿sí? El denominador es un polinomio de grado 2 que tiene a que vale 1, b que vale menos 2, c que vale menos 15. Me voy a Bhaskara y resulta que de Bhaskara obtengo estas dos raíces, ¿sí? Dos raíces que son reales y distintas, ¿sí? Una vale 5, la otra vale menos 3. Entonces, ¿cómo voy a armar el factorio de mi polinomio denominador? Coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Coeficiente principal vale 1, a está valiendo 1. Después voy a tener x menos 5, x más 3, ¿sí? El 1 no lo pongo porque no me hace falta, ¿sí? Bien, esto es para volver acá a mi cociente y ahora tener el polinomio denominador factoriado, ¿sí? Fíjense que como estamos en una situación de dos raíces reales distintas, voy a armar dos fracciones, una con cada uno de los factores en los que se factorea mi denominador. Y acá adelante, yo lo pongo y después lo borro, vendría 1 sobre el coeficiente principal. Pero fíjense que el coeficiente principal valía 1. Por eso no pongo nada acá. Por eso no trabajo esa fracción de adelante, porque vale 1, ¿sí? Pero no olvidársela. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Pasito a pasito. Yo acá no lo tengo, me voy a hacer un poquito para atrás. Em, no tengo hecho todos los pasos porque justamente quería acortar esta partecita, hacerla más rápida. ¿Qué pasaba acá y como hacíamos en las otras situaciones? Este pasa multiplicando para el lado derecho, hacemos propiedad distributiva con cada una de las fracciones, se simplifica todo lo que correspondan y llegamos a una ecuación donde ya no vamos a tener denominador, ¿sí? Que es esta que teníamos acá. De nuevo, como estamos en un caso de dos raíces reales distintas, para averiguar A y B voy a ir utilizando cada una de las raíces, ¿sí?
El 5 por un lado me permite averiguar A, por otro lado el -3 me permite averiguar el valor de B, ¿sí? Y con esto ya resuelto, cuando ya tengo mis em, dos raíces, perdón, mis dos coeficientes A y B que los encontré, completo las fracciones simples, ¿sí? Y ahora me voy a volver a la integral. Recordemos que yo partí de este cociente de dos polinomios, ¿sí? Primero resolví la división y llegué a esto que estamos viendo acá, que era el cociente más el resto sobre el divisor, ¿sí? Este, dijimos, hay que ir a descomposición factorial. Entonces, este es el que me produzco estas dos fracciones, la suma de estas dos fracciones. Entonces, ahora voy a reemplazar este cociente por la suma de esas dos fracciones que se me terminan dividiendo en dos integrales, ¿sí? Una vez que tengo eso planteado, cuando ya tengo todas las integrales por separado, esperen que me voy a acercar ahí un poquitín. Profe, en el parcial podemos hacer así o hacemos todos los pasos. No te voy a tomar tantos ejercicios, Felipe. Entonces, yo te recomendaría que hagas todos los pasos, porque acá yo me los salté porque, o sea, estamos volviendo sobre un ejemplo que ya di, ¿sí? Pero yo te recomendaría que vos en el parcial hagas todos los pasos, ¿sí? Porque en definitiva son 3 o 4 ejercicios el parcial, no es más que eso, ¿sí? El tiempo les alcanza muy bien. Es mejor que se dediquen un poquito más a tener todos los pasos del ejercicio que por hacer un pasito menos cometan algún error y es más perjudicial para ustedes, digamos, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a esto. Em, Reemplazo mi cociente de polinomio por la suma de dos fracciones, ¿sí? Y resuelvo cada una de esas fracciones por separado haciendo justamente uso de la propiedad de integrales, ¿sí? Entonces, cuando ya estoy en este paso, fíjense que lo que era mi cociente en realidad eran dos términos, x menos 1, o sea que voy a integrar un término y el otro término, ¿sí? Cuando teníamos x sola, la integramos como una potencia de x, como si fuera x a la 1, ¿sí? Entonces, fíjense que acá abajito tenemos de la potencia de x, sumarle 1 y ese mismo número baja dividiendo. El término que sería este -1, me quedaría un -1 por fuera y la integral simplemente del diferencial. Entonces, ¿se acuerdan que este lo habíamos visto y surge x de acá? ¿Sí? Ojo con el signo -1 que está por fuera multiplicando ese -1. En esta otra fracción extraíamos el 2 como un coeficiente y me queda el formato para logaritmo natural. Y en la tercera, ese 1 ni siquiera me hace falta más nada, simplemente me queda formato para logaritmo natural. Y recalco, como en este momento ya resolví todas las integrales, ¿sí? Entonces tiene que surgir la constante de integración. Ya no hay más símbolos de integración, no hay diferenciales, surge la constante de integración, ¿sí? Bien, ok, vamos para atrás. Con esto daríamos por terminados integrales racionales, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora son otro tipo de integración, otro método de integración, justo un poco, que son las integrales por partes, ¿sí? Voy a dejar de compartirles la pizarra. ¿Dudas, consultas antes de que arranque la que sigue? Nada por aquí. Ahí vamos. Bueno, entonces, repasemos un poquito. Hasta acá hemos visto, ¿sí? Método de integración. A ver qué le pasó a esto.
Hoy la compu está como que le cuesta. Dame un segundito que voy a cerrar las otras para ver si así le es más fácil. Ahí vamos. Bueno, ahora sí. Bueno, método de integrales por partes, ¿sí? Nosotros hasta ahora, ¿qué hemos visto? Integrales eh, inmediatas, el uso de tablas, integrales por sustitución, integrales racionales y ahora le vamos a sumar por partes. Hoy vamos a ver integrales por partes y nos va a quedar para la semana que viene las integrales trigonométricas. Con eso cierra integrales indefinidas y después nos va a quedar una clase más para ver integrales definidas, ¿sí? Bien, entonces, integrales por partes. Este método de integración, ustedes ya en el teórico, con Iván ya vieron de dónde surge la ecuación, digamos, de las integrales por partes. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ustedes ya vieron de dónde surge, ¿sí? En el práctico no vamos a tomar, digamos, este desarrollo de por qué surge, digamos, la ecuación o la formulita, digamos, del método de integrales por partes, sino que vamos a hacer uso de eso y ver cómo se aplica a un ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Que en una integral por partes se va, digamos, va a aparecer, yo voy a utilizar este método cuando todo mi integrando, fíjense la diferencia entre lo que hace un ratito yo les dije, la función del integrando es un cociente de polinomios. En cambio, acá les digo, todo el integrando, recuerden que todo lo que está después del símbolo de integración, si agregamos el diferencial, digamos, todo junto, eso es lo que llamamos el integrando, ¿sí? Mientras que la función del integrando sería solo esto, eso sería la función del integrando, ¿sí? Si en todo el integrando, tomando todo el integrando, se nos plantean principalmente productos, ¿sí? No es una regla muy definitoria, porque en realidad productos puede haber un montón y no ser un método y no ser un integral para poder ser resuelta por método integrales por parte, pero es bastante eh, ajustado el hecho de intentar ver si este es el método cuando tengamos un producto de funciones, ¿sí? Ojo que el producto puede incluir no solo a las funciones que forman parte de la función del integrando, sino que también puede incluir al diferencial. O sea, el producto puede estar planteado entre una función y el diferencial simplemente, ¿sí? La estructura de esta integración nos plantea dividir, esperen que van a pasar otra film, déjenme que borre un cachitín, nos plantea dividir nuestra integral, ¿sí? En un producto de una función U, lo que a mí me van a dar para trabajar es esto, ¿sí? Separar los elementos de mi integrando en una función U que evidentemente es una U de X, o sea, es una función que depende de X, ¿sí? Y por otro lado, el diferencial de B, ¿sí? El diferencial de B, que es el diferencial de otra función que va a ser B corta, ¿sí? O sea que nos está diciendo, mira, acá hay en juego dos funciones, una función U y otra función B, pero dentro de tu integrando vos tenés una de las funciones y el diferencial de la otra. Tu producto está dado entre una función que depende de X y el diferencial de otra, ¿sí? Lo que yo necesito es poder delimitar qué parte de mi integrando es parte de la función U y qué parte de mi integrando es parte de diferencial de B. Eso es como
el puntapié inicial para arrancar bien una integral por partes, ¿sí? Una vez que yo tenga esto, me lo voy a llevar hacia un costado y voy a hacer una serie de cálculos auxiliares, ¿sí? Voy a partir de la función u, que yo la voy a tener aquí, ¿sí? Vamos a cambiar de color para que... Voy a partir de la función u, que la tengo en mi integrando, y lo que voy a hacer es que diferenciando voy a encontrar el diferencial de u. O sea, mi ejercicio me va a proponer la función u, yo mediante la diferenciación, que en realidad va a ser mediante la derivación, ahora ya les muestro cómo, vamos a encontrar el diferencial de u. Por otro lado, tenemos el diferencial de b. Hay una parte del integrando que yo asumí que es diferencial de b, y a partir de ese diferencial de b integrando, vamos a encontrar b, ¿sí? Esos cálculos auxiliares de teniendo u, encontrar diferencial de u, y teniendo diferencial de b, encontrar b, fíjense que les hacen muy parecido a cuando teníamos que derivar un producto de función y encontrábamos u y b, y había que en cálculo auxiliar encontrar u', b' y después volver. Bueno, hace referencia a un método similar, parecido, ¿sí? Ah, otra cosa. En la metodología o en la formulita de integrales por parte, nos dice que esta integral que nosotros tenemos, que es la integral a resolver, es igual al producto de u por b, de las dos funciones solitas, menos la integral de b por diferencial de u, ¿sí? Quiere decir que en el uso de la formulita se me vuelve a plantear una nueva integral, ¿sí? Pero el método lo que plantea es, esta nueva integral que se te está planteando va a ser una integral que o vas a poder resolver directamente por inmediatas, por tabla, o va a ser de más fácil resolución, o por lo menos te va a habilitar a otro método de resolución que cuando vos partías de acá no tenías, porque así solo como estaba, no tenía solución por inmediata ni por otro método. Entonces, esta debería de ser más fácil de resolver que de donde yo partí, ¿sí? Bien. Ahora, uno de los problemas más desafiantes, digamos, de la integración por partes es definir cuándo, eh, no cuándo, en realidad, qué parte del integrando corresponde a la función u y qué parte del integrando corresponde a diferencial de b. Ese es lo que más nos traba, lo que más nos cuesta. Para poder encontrar una metodología, esto no es la única forma de hacerlo. Yo siempre les aclaro que yo enseño esto con el método ILATE. Existen otros métodos con otras siglas muy parecidos a este. Este se llama ILATE, hay otro que tiene otra sigla, pero que en definitiva sigue la misma idea, ¿sí? De seleccionar quién tiene que ser la función U, ¿sí? Esa es la idea. Este método es un método para un criterio de asignación de la función u, ¿sí? Yo mediante este método voy a encontrar de todo ese integrando que tengo, qué parte corresponde a la función u. Todo lo que sobre va a ser diferencial de b, ¿sí? Pero también existen otros métodos que en algunos libros están desarrollados que tienen que ver con que ustedes solos analicen qué parte de ese integrando es más fácil de derivar y qué parte de ese integrando es más fácil de integrar. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo a la anterior, fíjense que a partir de u, por diferenciación, que va a ser lo mismo que derivar, vamos a encontrar diferencial de u, ¿sí? Y a partir de diferencial de b, por integración vamos a encontrar b corta, ¿sí? La función b corta. Entonces, en otros libros, en otras estructuras, lo que hacen es que directamente ustedes se fijen qué les parece más fácil de derivar y qué les parece más fácil de integrar, ¿sí? A mí me gusta el método ILATE porque es un poco más preciso, ¿sí? ¿De qué se trata el método ILATE? El método ILATE se trata de un criterio de asignación de la función u. Yo voy a mirar todo mi integrando y voy a definir qué tipo de funciones tengo ahí, ¿sí?
cuál corresponde ser tomada como función U. Y lo que me da este nombre y late es en la primera letra de cada una de las tipologías de funciones que tienen prioridad para ser asignadas como función U. ¿Sí? Entonces, si yo tengo funciones inversas trigonométricas dentro de mi integrando, y eso significa tener un seno a la -1, un arco tangente, un coseno a la -1, coseno y seno a la -1 significan tener arcoseno o arcocoseno, porque son las inversas de cada una de esas funciones trigonométricas, ¿sí? El arco tangente también podría ser escrita como, eh, acá, como tangente a la -1 de x, ¿sí? Y el coseno a la -1 tranquilamente lo puedo escribir como arco coseno, ¿sí? De x, ¿sí? Bien, entonces, si tengo una función trigonométrica, fíjense que inversas, no funciones, perdón, inversa trigonométrica de alguna función, entonces esa va a ser la que va a ser elegida como función U. Todo lo otro que sobre, incluido el diferencial, va a formar parte del diferencial de B, ¿sí? Supongamos que no tengo inversas trigonométricas, que tampoco son tan comunes que aparezcan, entonces puede aparecer una función logarítmica, ¿sí? Sea logaritmo decimal, logaritmo natural o logaritmo en una base distinta, ¿sí? Entonces tomaré esa como función U. No tengo inversas, no tengo logarítmicos, no tengo funciones logarítmicas, puedo tener una función algebraica. Esto quiere decir cualquier tipo de polinomio, ¿sí? Las funciones algebraicas son los polinomios, ¿sí? No tengo algebraicas, paso a fijarme si tengo una función trigonométrica. Acá es importante que ustedes diferencien inversas trigonométricas de funciones trigonométricas, ¿sí? Porque si yo tengo una inversa trigonométrica, un arcoseno, un arcocoseno, un seno a la -1, esa tiene que ser mi función, ¿sí? Pero si no, tengo un montón de otras al medio que pueden llegar a ser mi función y después llegan las trigonométricas puras, que acá son seno, coseno y tangente, ¿sí? Y por último quedan las funciones exponenciales, ¿sí? Estas funciones exponenciales, sea que su argumento sea simple o complejo, como puede ser e elevado al coseno de x, quedan al último del criterio de asignación de la función, ¿sí? Una vez que yo ya sé a qué función puedo tomar como U, ¿sí? Y qué forma parte de mi diferencial de B, empiezo propiamente dicho el método. Entonces, denme un segundito. Bien. Una vez que ya vemos el método dilate, vamos a salir de aquí, nos vamos a ir a la... Ya salimos, vamos a la pizarrita. Ahí. Chiqui, chiqui, chi. Vamos con el primer ejemplito, ¿sí? Vamos a empezar primero viendo algunos ejemplos que se resuelven, algunas integrales que se resuelven justamente con integrales por parte, y vamos a finalizar con una integral por partes, o sea, sigue siendo una integral por partes, que son especiales que se denominan cíclicas, ¿sí? Bien, entonces, yo primero voy a sacar esto para que justamente no miremos todo esto, primero podamos ver el ejercicio tal cual nos lo dan, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos nuestro ejercicio va a ser esto, ¿sí? Integral de x elevado a la 6 por el logaritmo natural de x por diferencial de x, ¿sí? Si yo me dan ese ejercicio, lo primero que tengo que preguntarme es por los métodos más simples, ¿sí? O sea, primero me voy a preguntar si lo puedo resolver por integrales inmediatas. Bueno, evidentemente no, porque en mi tabla de integrales no hay productos de funciones, ¿sí? Sustitución.
Si yo pensara que esto puede ser una sustitución, yo me preguntaría si dentro de función del integrando, ¿no? Dentro de esto, puedo encontrar una función y su derivada, estando multiplicadas entre ellas, estando una dentro de la otra. Evidentemente, son dos funciones muy distintas, ¿sí? La potencia de x de el logaritmo natural. Por lo tanto, no tenemos, digamos, derivadas acá presentes una de la otra. La otra posibilidad era que fuera una integral racional de lo que vimos hasta ahora, que evidentemente acá no hay un cociente de polinomios, así que lo descarto totalmente. Entonces, como encima hay producto, y dijimos que cada vez que haya productos me va a hacer recordar, che, acá posiblemente haya un integral por parte. No quiere decir que hay sí o sí, pero puede haber. Entonces vamos a probar con eso, ¿sí? Fíjense que para la integral por partes yo voy a tomar todo el integrando, ¿sí? Voy a tomar todo el integrando y me voy a fijar qué tipo de funciones hay acá adentro, ¿sí? Entonces, por un lado yo tengo x a la 6 que cuando son potencias de x decimos que son funciones algebraicas, ¿sí? Y por otro lado tengo el logaritmo natural de x. Entonces me voy a mi tabla y late, ¿sí? Me voy a mi tabla y late y me fijo dónde se acomodan cada una de ellas, ¿sí? Fíjense que el logaritmo natural entraría en las funciones logarítmicas y x a la 6 entraría en funciones algebraicas, ¿sí? Evidentemente que el logaritmo natural es, en orden de prioridad está primero antes que x a la 6, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, que yo voy a tomar como función u al logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, si yo tomo al logaritmo natural de x como mi función u, ¿sí? Todo lo que sobra del integrando, todo lo que sobra del integrando, incluido el diferencial de x, tiene que ser diferencial de b. Entonces yo voy a decir, este pedacito x a la 6 junto con el diferencial de x, todo junto tiene que ser diferencial de b. ¿Sí? Y me saco esos datos a un costadito. Por un lado digo, si mi función es u, ¿sí? Si mi función u es el logaritmo natural de x, para sacar diferencial de u, yo sé que el diferencial, por lo que ya hemos visto para sustitución, va a ser igual a u' por diferencial de x. Entonces, la u', si mi u es el logaritmo natural de x, u', la derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. Fíjense cómo acá estamos en un momento en el que hay que tener súper claro la tabla de integrales y la tabla de derivadas y cómo son de distintos, digamos, los procesos, ¿sí? Porque yo ahora para encontrar diferencial de u, que lo necesito para resolver una integral, voy a derivar, ¿sí? Entonces, la derivada de u' es 1 sobre x. Entonces, el diferencial de u pasó a ser 1 sobre x por diferencial de x, ¿sí? Por otro lado, tenemos que, o sea, cuando uno arranca, miren, cuando uno arranca, este no estaría y este no estaría, ¿sí? O sea, yo diría, el diferencial de b es 6x, ¿sí? 6x por diferencial de x. 6x por diferencial de x. Eso sería X a la diferencial. sexta, Vero. X a A la la sexta, sexta, no a la 6x. sexta. Sí, 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 no sé, voy hablando de mi trabajo. X a la sexta, ¿sí? Entonces, todo esto es diferencial de b. Para encontrar la función b, digamos, como veíamos al principio en las fílminas, voy a hacer el proceso contrario, voy a integrar. Pero esta integral, vamos a volver a poner los simbolitos, esta integral va a ser mucho más simple. Fíjense que acá es una integral de tabla simplemente, ¿sí? Puede ser que en algunos ejercicios es parte, digamos, de la complicación de los ejercicios, esta integral no sea literalmente de tabla, o sea, no sea simplemente una integral de tabla. Acá puede quedarnos otra integral por partes, pueden quedarnos una integral por sustitución, ¿sí?
pero es algo que voy a poder resolver en definitiva, ¿sí? Bien, entonces, integramos la x a la sexta, me va a quedar x a la séptima sobre 7, porque es una potencia de x, y yo, fíjense que les pongo ese más c y lo tacho un poquito. ¿Por qué? Porque en realidad acá en este paso, lo correcto es, bueno, ya terminé de hacer la integral, entonces surge la constante de integración, pero en realidad no hemos terminado de resolver la integral. Nosotros estamos haciendo un paso intermedio para poder encontrar la función b a partir del diferencial de b, pero no hemos terminado la integral. Entonces, no vamos a poner más c acá, ¿sí? Fíjense que algo que no me detuve recién, pero cuando nosotros integramos el diferencial me vuelve a quedar la variable sola. ¿Se acuerdan que en la tablita era cuando había integral del diferencial de x, quedaba x? Bueno, acá si tengo integral del diferencial de b, me quedará b, ¿sí? Todas esas partecitas me las voy a traer para armar la integral por partes, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. La formulita de integral por partes dice, si vos partís de esto, que sería tu integrando. Disculpen, chicos. Esto me va a dar igual al producto de las funciones u por b menos la integral de la función b por diferencial de u, ¿sí? Vamos a ir poniendo parte por parte en esta estructura, ¿sí? Acá yo les digo que así como cuando ustedes derivaban un producto de funciones, sacaban u', b', y después venían y traían cada una de esas partecitas para armar la estructura, acá es lo mismo, ¿sí? Vamos a traer cada una de las partecitas para armar la estructura. Entonces tenemos función u, ¿sí? Función u, logaritmo natural de x, la que hemos seleccionado al principio con el método dilate, por b, la que hemos obtenido de integrar el diferencial de b, menos la integral de b, que sigue siendo lo mismo, por el diferencial de u, ¿sí? Que lo teníamos acá arribita. Entonces fíjense que en realidad, a ver, vamos a hacer un poquito de suma acá. Nosotros acá tendríamos el 1/7 por x a la 7 por 1 sobre x por diferencial de x. Pero antes de querer resolver esta integral que estamos formando, ¿sí? Acomodo, agrupo, simplifico, saco constantes multiplicativas por fuera del símbolo de integración, ¿sí? Entonces, este 1/7 queda por fuera del símbolo de integración. Acá tengo una x a la 7, divido una x, entonces resto potencias y me queda x a la 6, ¿sí? Cuando ya tengo todo pasado en limpio, ahí voy a intentar resolver esta integral, ¿sí? Fíjense que acá me toca la misma integral que ya habíamos hecho arriba. No es que siempre les va a tocar la misma, ¿sí? Esto es un caso particular. Esta que teníamos x a la 6 era x a la 7 sobre 7. Ponemos esto y acá. Ahí está. Ahí está. Y surge la constante de integración. Cuando ya resuelvo la última integral, ahí sí surge la constante de integración, ¿sí? Entonces nos queda logaritmo natural de x por 1/7 por x a la 7. Acá juntamos los coeficientes simplemente. 1 sobre 49, x a la 7. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? A ver, hay un par de preguntitas por acá. Entonces lo correcto sería no poner la c. Sí, pero solo cuando termine de integrar. Claro, es lo que tal cual te respondió Emiliano, ¿sí? Una cosa es ese paso intermedio, ¿sí? Lo vuelvo a mostrar por acá para acá. Una cosa es este paso intermedio donde no estamos terminando de resolver en realidad la integral acá, ¿sí? Pero cuando llegamos al final, sí, porque ahí es donde ya terminé de resolver, ¿sí? Este cartelito es lo que yo les decía recién oral, que esta integral que se me forme puede ser una integral inmediata o un integral por sustitución por partes nuevamente o otro método de integración que vamos a estar viendo, por ejemplo, trigonométricas, ¿sí? Depende mucho de la complicación del ejercicio, pero nos habilita a seguir resolviendo, que hasta ahí no podemos, ¿sí? Yo les voy a dejar de tarea, cualquier cosa después me la preguntan la semana que viene,
esta integral, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque generalmente siempre se plantea esta duda, si la integral del ¿cuál es la integral del logaritmo natural de x? ¿Sí? Es una integral que no aparece en las tablas, a ver, me voy a corregir, no sería parte de la tabla de integrales inmediatas, ¿sí? Lo mismo pasa como nos pasa con las otras dos que estuvimos viendo antes, ¿sí? Cuando vimos integrales racionales, estos métodos, digamos que siempre que me quede uno sobre x más menos a o una función elevada a una potencia y ti, se terminan volviendo tan metódicas o tan repetitivas que las terminan agregando como si fuera una regla. Pero en realidad esta integral no es inmediata, ¿sí? No es inmediata. Lo que yo tengo que hacer acá es resolver una integral por partes donde mi función asignada a u es el logaritmo natural de x y el diferencial de x es directamente igual al diferencial de b, ¿sí? Con esta ayudita se las dejo a ustedes para que la resuelvan y cualquier cosa me la preguntan la semana que viene, ¿sí? Bien, ahora vamos con otro ejemplo. Acá tenemos, ¿sí? La integral de 2x por el seno de 8x, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá ya tenía marcada u y diferencial, pero vamos a pensar lo mismo. Tal vez si no lo hubiese planteado dentro de la clase de por partes, ustedes podrían haber dudado de que fuese una sustitución, porque tengo una función adentro de otra, que se acuerdan que habíamos hablado mucho de eso. Tengo ese 8x adentro del seno, ¿sí? El tema es que acuérdense que si es una sustitución, yo pensaría que esta podría ser mi función f de x, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de esa función tendría que estar por acá afuera. Entonces, la derivada de 8x sería simplemente 8. Bueno, puede variar en el valor de una constante. Entonces, en vez de 8 tengo 2, pero ¿qué hago con esa x? No entra en ningún lado, no entra en la derivada, no entra en la función de partida. Por eso es que esto no es integral por sustitución, ¿sí? Y como hay un producto, me hace dudar de que sea por partes. Entonces empiezo a preguntarme, si yo tengo la función 2x y por otro lado tengo la función seno de 8x, ¿sí? Me voy a mi método ILATE. Entonces lo tengo por acá. Yo no me traje. Bueno, vamos a este lado. Lo tenemos acá. El 2x sería una función algebraica, ¿sí? Estaríamos por acá con el 2x. Y el seno de 8x es una función trigonométrica, el seno de 8x, ¿sí? Con lo cual, evidentemente que la función que tiene que ser asignada como u es el 2x, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta para acá y no es que reemplazo, en realidad asigno a la función 2x como función u, ¿sí? Y todo lo que queda, incluido el diferencial, como db, ¿sí? Espero que me matan las preguntas. Y al integrar el dx, ¿queda directamente x? Sí, sí, tal cual. Esa sí es una regla de tabla, la del diferencial, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto planteado, entonces planteamos la función u. A partir de la función u por su derivada, digamos, encontramos el diferencial de u. Planteamos que nuestro diferencial de b es el seno de 8x por diferencial de x. Integro a ambos lados, ¿sí? Y obtengo, en realidad, se me plantea la necesidad de recurrir a otro método de integración para poder resolver el seno de 8x, ¿sí? Porque tengo una función dentro de otra. Entonces vamos a adentrarnos acá un poquito. Cuando se me plantea este seno de 8x, planteo que justamente
tengo una función adentro de otra y ahora si yo tomo como función a sustituir las 8x, su derivada es simplemente 8 y si bien por fuera no tengo ese 8, dijimos que la derivada podía cambiar en el valor de una constante. Como acá es solo una constante multiplicativa, en vez de un 8 hay un 1 y es válido también, ¿sí? Entonces, elijo como variable, como función a sustituir em, las 8x, ¿sí? Eso lo saco un costadito, le llamé m, para no confundirme con la u y la b del método por partes, ¿sí? Em, a través de la función m que vale 8x saco el diferencial de m, ¿sí? Y desde el diferencial de m despejo diferencial de x, ¿sí? Que lo que yo necesito es este. Fíjense que reemplazamos el seno de 8x por m, el diferencial de x por diferencial de m sobre 8. Y este 8, que en realidad está en el denominador, va a salir afuera el símbolo de integración, aquí, como constante. Me queda el seno de m, simplemente, como estamos en el diferencial de m, o sea que estamos en concordancia, simplemente integramos de manera inmediata y volvemos a reemplazar m por lo que significaba para nosotros m, que eran las 8x, para el resultado final. Bien. Ay, se me traba un poco. Ahí está. Entonces, esto que acabamos de hacer era simplemente para encontrar eh, la función b, ¿sí? O sea, estábamos integrando la función, perdón, estábamos integrando el diferencial de b para encontrar la función b, ¿sí? En el último pasito, fíjense que ya resolvimos la integral, tenemos el menos coseno de m, volvemos a reemplazar la m. Todo esto es mi función b corta. Entonces, me vuelvo acá, vamos a hacerlo un poquito más chiquitito. Me vuelvo acá y voy a tener función u por función b, ¿sí? Todo entre corchete, paréntesis, todo lo que me haga falta para después simplificar, ¿sí? Menos la integral de b por diferencial de u, ¿sí? Entonces, b, que ya la habíamos calculado en el paso anterior, por diferencial de u, que lo sacamos de aquí, ¿sí? De acá arribita. Y, ay, ustedes no saben cómo me está costando ahí que le pongo. Ahí está, ese estilo. Acá yo acomodo porque me resulta más cómodo, ¿sí? Juntar los coeficientes para que queden más acomodaditos y en la parte de la integral, de vuelta, juntar coeficientes que salgan por fuera de la integral y poder visualizar la función que nos queda. Fíjense que ahora nos queda coseno de 8x. Si bien es muy parecida a la que integramos hace un ratito, es otra función, o sea, es coseno en vez de seno, pero la metodología es la misma, o sea que acá vamos a resolver esta integral también por sustitución, ¿sí? Acá elijo otra letra, simplemente para no repetir, para que no se nos haga lío, digamos. J representa el 8x y hago la sustitución como ya sabemos, ¿sí? Diferencial, reemplazo acá tanto la función, ¿sí? Como el diferencial. Acá tenemos otro coeficiente multiplicativo que sale por fuera de la integral. Y cuando nos queda toda la integral en la letra J, recién ahí resuelvo la última integral. Fíjense cómo. Me alejo para que lo vean en total. A pesar de que fuimos resolviendo diferentes integrales en cada paso, porque acá tuvimos que resolver por este lado, digamos, lo que tenía que ver con la función b corta, ¿sí? Después trajimos acá adentro, ahora resolvimos recién el cociente, hasta que no resuelvo la última símbolo de integral, no aparece la constante. Pero cuando resuelvo la última, ahí nomás tiene que aparecer porque ya no hay más nada que integrar, ¿sí? Y lo que hicimos en los últimos pasitos fue simplemente volver a reemplazar j por lo que era nuestra función j, ¿sí? Y agrupar los coeficientes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas?
Este método no es difícil, ¿sí? Lo que se puede tornar es un poco largo si hay distintas integrales que resolver y sobre todo si en algún momento nos vuelve a tocar por partes, ¿sí? A ver, no me quiero extender mucho y quiero que sí o sí veamos. Acá vamos. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo no me quiero extender mucho después del horario y quiero que sí o sí veamos las integrales por perdón, cíclicas, integrales por parte, pero cíclicas, porque es un poquitito distinta. Entonces, esta integral, que también es una integral por partes y que en realidad es bastante parecida a la anterior, fíjense que en la anterior teníamos 2 seno de 8x, ¿sí? Y en esta tenemos seno logaritmo de coseno, ¿sí? O sea, ven que tienen una función adentro de otra, ¿sí? La metodología es muy parecida, solo que en la integral que se nos forma, ¿sí? También hay que hacer una sustitución parecida a la anterior, pero un poquitín más larga porque en vez de tener una función algebraica, digamos, en vez de la función a sustituir ser una algebraica, es una función eh, trigonométrica. Entonces nos lleva un par de pasitos más acá a acomodar, ¿sí? Que es esto que tenemos hecho acá. Esta integral, esta integral que tenemos acá se resuelve por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les planteo en este ejercicio? Cuando subo las filminas, esta está resuelta, ¿sí? Entonces, mírenla con detenimiento. Pueden taparla, intentar hacerlo ustedes y después ver cómo está resuelta. Y vamos a centrarnos ahora en el siguiente ejercicio, que es una integral cíclica que tiene un diferencial, digamos, algo distinto, ¿sí? Bien, entonces, em, vamos a meternos un poquito acá adentro, ¿sí? Así no nos extenden, porque esta nos puede llevar un ratitito. ¿De qué se trata esta integral? No, no tan cerca. Mire, primero saco esto para que la miremos. Acá. Y ahí está. Y ahora ya después lo volvemos a colocar. Cuando nosotros miramos la integral, vamos a ver algo parecido a lo que vemos en las otras, en el sentido de que también es un producto, ¿sí? De dos funciones. Fíjense cómo es un producto donde las funciones que intervienen en este producto son distintas, ¿sí? Son notariamente distintas. No vamos a estar dudando de que una sea la derivada de la otra, que es lo que nos hacía pensar en que pudiera ser una integral por sustitución, ¿sí? Voy a arrancar con una integral por partes igual como arrancábamos al principio, ¿sí? O sea, de lo que tengo acá, yo me empiezo preguntando, tengo por un lado una función exponencial, e a la x, por otro lado una función trigonométrica, seno de x. Me voy a volver a mi tablita de ILATE para que las ubiquemos, ¿sí? Vamos a sacar estas. Sí, dijimos que teníamos una e a la x, ¿sí? Tenemos una e a la x acá, o sea, una función exponencial, y por otro lado teníamos seno de x. En el orden de prioridades estoy viendo que seno de x evidentemente es más importante para ser tomada como función u que la e, entonces e a la x que la exponencial. Entonces me vengo acá y digo, bueno, entonces el seno, este seno, tiene que ser tomada como mi función u. Si el seno, lo voy a escribir por debajo, con razón lo voy a escribir por debajo. Esta tiene que ser tomada como mi función u. Si el seno de x es la función u, entonces todo lo que sobra, que tiene que ver con la parte exponencial más el diferencial, va a ser el diferencial de b, ¿sí? Lo saco a un costadito, o sea, vengo acá al costadito y digo, esta es mi función u, seno de x, el diferencial de u va a ser la derivada de u por el diferencial de x. Si teníamos seno, coseno,
El diferencial de b es e a la x por diferencial de x. Acuérdense que eran esto y esto, todo eso es diferencial de b. Y integro de los dos lados de la igualdad para encontrar la función b, que es e a la x, porque la integral de e a la x es e a la x, ¿sí? Ahí vamos de tal. Cuando ya teníamos las cuatro partes, me vengo a formar mi estructura de integrales por partes, ¿sí? Entonces tengo u por b, ¿sí? Seno de x por e a la x, menos integral de b, e a la x, por diferencial de u, que era coseno de x, acá me quedó un poquito más arribita, acá. Coseno de x por diferencial de x, esto que teníamos acá, ¿sí? Fíjense que ahora me queda para resolver un integral que vuelve a ser un producto, ¿sí? Esto me hace pensar que si vuelve a ser un producto es probable que vuelva a ser un integral por partes. Entonces, dentro de lo que yo veo acá tengo una exponencial nuevamente y una trigonométrica nuevamente. Entonces, según el método y la t, yo tendría que tomar como función u la trigonométrica. Así como tomé el seno antes, acá tengo que tomar el coseno, ¿sí? Solamente que acá le voy a cambiar las letras para no confundirme, porque todavía el proceso de por partes de u por b que venimos haciendo no terminó, porque termina cuando yo resuelva esta integral, que hasta acá todavía no resolví. Entonces, esta le llamo letra t, ¿sí? Si esto es t, todo lo que sobra, e a la x diferencial de x, es diferencial de w. O sea que acá estoy haciendo una por partes que es t y w, ¿sí? Si t es coseno de x, para obtener mi diferencial de t va a ser t' por diferencial de x, y de coseno tengo el menos seno, ojo con el signo menos, ¿sí? Y si db es e a la x por diferencial de x, integral de la w, diferencial de w, perdón, w es e a la x, ¿sí? Me traigo esto, pero fíjense que como esta es una nueva integral por partes, voy a volver a plantear toda mi integral por partes, que yo acá lo puse chiquitito, miren, ¿sí? Vuelvo a plantear toda mi integral por partes. T por W menos la integral de W por diferencial de T, ¿sí? Estos ejercicios tienen que necesitamos ser muy prolijos, ¿sí? En lo que estamos escribiendo. Entonces, esta primera parte de acá es lo que venimos arrastrando del u por b. Menos, y esta integral, este menos, es el que viene de acá, ¿sí? Vamos a hacerlo como este menos es el que viene de ahí. Y vamos a reemplazar esta integral por su estructura de por partes, ¿sí? Entonces tengo t coseno por w e a la x menos la integral de w por diferencial de t, que es el que habíamos calculado acá arribita, ¿sí? Todo eso está entre corchetes porque tenemos este signo menos que venía de acá, ¿sí? Seguimos. En el paso que sigue, yo lo que hago es agarrar este signo menos, ¿sí? Y distribuirlo en estos términos. Entonces, este signo menos, a ver qué lo ponemos así. Este signo menos se distribuye acá y acá, y nos queda menos coseno por e a la x, más la integral de e a la x por menos seno de x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, dos cosas. Una, cuando llego acá me doy cuenta que de nuevo la integral que se me formó vuelve a ser un producto, ¿sí? Un producto de dos funciones donde de vuelta tengo una exponencial y una trigonométrica. Entonces, si presto un poquito más de atención, me voy a dar cuenta que no solo vuelve a ser, acá estamos, ¿no? Un producto, sino que es exactamente el producto del que yo empecé. Yo empecé con e a la x por seno de x, o sea que vuelvo a e a la x por seno de x. Solo que acá tiene el signo cambiado. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Nos volvemos a acercar. Que este signo menos, en realidad, en el producto e a la x por el menos seno de x,
ese signo menos puede salir afuera de la integral. Y ese signo es el punto clave para que esta integral por partes cíclica tenga resolución. ¿Por qué? Porque en este momento yo vengo y con este signo menos puesto por delante, acomodado acá adelante ese factor -1 que extraigo, ¿sí? Por ser un coeficiente, me habilita a encontrar que con respecto al signo igual y el ejercicio desde el que partimos, ¿sí? De este lado tengo la integral de e a la x por el seno de x por diferencial de x, y de este lado tengo todo esto menos una integral de e a la x por el seno de x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, toda esta integral que está restando pasa sumando para el lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que es como que yo agarro toda esta integral y la paso sumando al lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo ahora tengo dos integrales que son exactamente iguales y que están sumadas, ¿sí? Eso me va a llevar aquí, ¿sí? Fíjense que ahora me acerco, pero esto vamos a ir a parar acá, ¿sí? Ahí. Entonces, tenemos dos, ¿sí? Integrales de a la x por seno de x por diferencial de x igual a los productos que ya habíamos planteado. Este 2 pasa directamente dividiendo del lado derecho y ya ponemos la constante de integración porque hemos resuelto todas las integrales, ¿sí? Fíjense que la integral por parte, digamos, cíclica, se termina de resolver en el momento en que logro juntar esas dos integrales iguales del lado del signo igual de donde empezaba el ejercicio y logro pasar este 2 dividiendo, ¿sí? Es muy importante el manejo de signos acá, es sumamente importante el manejo de signos. ¿Por qué? Porque si no se me formara este signo menos acá, no podría pasar esta integral sumando. Si estuviera sumando, esta pasaría restando y el ejercicio no tendría solución, ¿sí? Pero si está justamente restando, lo puedo pasar sumando y resolver esta integral, ¿sí? Yo les planteé acá una, eh, una de tarea, ¿sí? Que es la integral del seno del logaritmo natural de x. Fíjense que tienen el logaritmo natural adentro del seno por diferencial de x. Y les doy como una ayudita, ¿sí? Que aquí hay que tomar el producto, ¿sí? Inicial, es la función, que es la única función que tenemos en definitiva, o sea, por más que una función compuesta, pero es la única, como función u, y tomar el diferencial de x como diferencial de b, y de ahí arrancar. Esta también va a ser cíclica, ¿sí? La idea es que ustedes justamente con esta puedan practicar a ver si les sale para la semana que viene, ¿sí? Yo creo que en la otra parte, sí, tengo el ejercicio de tarea, no se los voy a mostrar, ¿sí? Así lo vemos la semana que viene. Bueno, gente, dudas, consultas, ¿algo que preguntar, algo que consultar antes que terminemos la clase? Mm, Buenas, profe. No pude estar en la clase de análisis de funciones. Quería saber si el parcial debemos calcular todo o nos dará los datos, cortes, X y demás. Miren, yo generalmente les digo esto todos los años. Ustedes tienen que saber calcular todo para el segundo parcial, ¿sí? Nosotros generalmente a último momento definimos, últimamente los años, en el último año, en el año pasado, hemos estado tomando, dándole datos iniciales, datos de corte, de asíntota, corte asíntotas y paridad, creo que les dábamos. Cortes asíntotas y paridad. No me acuerdo si dominio también les dábamos, ¿sí? Es probable que hagamos una reestructuración de eso, de cómo se toman los ejercicios, porque porque estábamos viendo algunas falencias, ¿sí? Ustedes practiquen calculando todo, porque al mismo tiempo poder calcular toda esa primera parte es como que los ejercita, ¿sí?
en entender el concepto general de la función. Esta clase ya estábamos muy jugados porque por el tema de tener que empezar un poquito más tarde, pero la clase que viene seguramente que vamos a ver todo integrales trigonométricas simplemente, pueda mostrarles un ejercicio de una función racional donde yo les doy los datos iniciales y ustedes tengan que plantear el cálculo de puntos críticos y la concavidad, el crecimiento, signos y la imagen. Ahora, presten atención a esto porque recuerden que para el segundo parcial va a tener mucho más valor la gráfica de la función, ¿sí? Ya lo voy a recalcar en las próximas clases, pero va a tener mucho más valor la gráfica de la función. Les diría que va a ser definitiva esa gráfica, va a ser, eh, digamos, tengo bien la gráfica, tengo aprobado el ejercicio, no tengo bien la gráfica, no tengo aprobado el ejercicio, ¿sí? O sea, vamos a ver hasta qué punto, pero va a empezar a tener mucho más peso, ¿sí? Lo otro es que en años anteriores nosotros les dábamos el dominio de la función calculado incluso, y ahora eso seguro que no se los voy a dar, ¿sí? O sea, el dominio de la función no se los voy a dar y ustedes van a tener que calcular el dominio, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos con los otros elementos, ¿sí? Y de integrales sería una definida y una indefinida. Generalmente es una definida y dos indefinidas, ¿sí? Suelen ser dos indefinidas. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, ¿sí? En las indefinidas puede entrar cualquiera de las que hemos visto, ¿sí? O sea, racionales, por partes, sustitución y las trigonométricas que las vemos en la clase que viene, ¿sí? Incluso a veces tomamos algunas que tienen dos métodos combinados. ¿Por qué? Por ejemplo, en una integral por partes, como las que hemos visto hoy, también puede tener que haber una sustitución. Entonces, a veces en una misma integral te estoy tomando por partes y sustitución, ¿sí? Más un límite para aplicar L'Hopital, eso es lo que está a definir, ¿sí? A veces hacemos una integral definida, una definida, un límite y un estudio y el estudio de funciones. Otras veces les pedimos calcular las asíntotas horizontales en el estudio de funciones y ahí aplican L'Hopital, ¿sí? Y les tomo dos integrales definidas. Indefinidas, perdón, dos integrales indefinidas, ¿sí? Una definida va sí o sí, el estudio de función va sí o sí. Lo que varía ahí es si tomo dos indefinidas y no tomo L'Hopital aparte, L'Hopital ya viene en el estudio, o tomo L'Hopital y una sola indefinida. Más de eso no. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, gente, los veo el miércoles de la semana que viene, ahí sí a las 3 en punto. ¿Sí?